Buenas tardes. Les damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Hoy se presenta el libro de poesía La máquina del tiempo, del autor Carlos Fernández del Ganso. Carlos Fernández nace en Madrid en 1958. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca. Cursa estudios de doctorado en Psiquiatría en la Escuela Oficial de Psiquiatría de Madrid, Hospital Clínico San Carlos, y es magíster en Psicología Médica con el reconocimiento de suficiencia investigadora por la Universidad Complutense de Madrid. Comienza sus estudios como psicoanalista en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero en Madrid en el año 1986, de forma ininterrumpida hasta la actualidad. En 1992 se inscribe en la Escuela de Poesía Grupo Cero, dirigida por el poeta Miguel Óscar Menasa. Carlos Fernández publica libros desde 1995 en las colecciones de Psicoanálisis, Medicina Psicosomática, Poesía, Ensayo y Deporte. Coordina talleres de poesía e imparte clases de psicoanálisis en diferentes facultades, instituciones públicas y privadas de Alcalá de Henares. En 2004 es nombrado director de clínica en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. En 2008 obtiene la titulación de especialista en Dirección Deportiva por la Universidad Camilo José Cela. Es profesor de Psicoanálisis y Fútbol en la Real Federación Española de Fútbol desde 2008 a 2015. En 2011 ingresa en la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas con su discurso Poetas, Médicos del Alma. En la actualidad trabaja como médico psicoanalista en Alcalá de Henares y Madrid y pertenece a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Durante el acto de presentación, mi compañera Gloria Gómez Candanedo realizará una semblanza del libro La máquina del tiempo. Seguidamente, el autor realizará una lectura de algunos poemas de su libro y al finalizar firmará ejemplares a todos aquellos que lo deseen. También les invitamos mañana a las 10:30 una conferencia aquí mismo impartida por el doctor Carlos Fernández, y el tema de la conferencia es la interpretación de los sueños. Les dejo con mi compañera Gloria. Gracias, Esther. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra presentación del libro La máquina del tiempo. Es un placer para mí que nos cedan este lugar tan emblemático de la cultura como es la Casa José Zorrilla de Valladolid, una tierra tan llena de historia y la tierra de castillos, cuna de grandes poetas, de artistas y reyes. La lista sería interminable. Además de José Zorrilla, Jorge Guillén, Rosa Chacel, unos cuantos. Muchas gracias. Voy a presentar el libro. Hoy la función que traemos es la de poeta. El libro La máquina del tiempo es su quinto poemario. Un libro donde el poeta alcanza una madurez, donde pone su vertical como tal y no hay vuelta atrás. Lleva un extenso recorrido en la poesía, no solo por ser su quinto libro, sino que en el tiempo transcurrido desde el anterior existe una transformación que consiste en su trabajo y su prolífica lectura, como se puede ver en la plenitud de La máquina del tiempo. El tiempo, el que nos marca los límites, sin que por ello sea una máquina, sino el transcurso de la vida, es decir, el deseo, el cual se muestra en este libro de diversos modos. Consta
de 4 partes, que podrían pensarse, si nos situamos en el tiempo, como las 4 estaciones o también las diferentes etapas de la vida de cada ser humano. Siendo la primavera lo nuevo, lo que está por explorar, lo que está por eclosionar, la que corresponde a íntimos extraterrestres. La poesía en verso libre aquí muestra el intimismo y la ternura de esos seres que están con nosotros, pero que viven fuera de nosotros, de nuestro cuerpo o nuestra tierra, los que acompañan la condición humana rompiendo las nociones y dejándose trabajar por los conceptos, transformando en poesía la realidad humanizada, hombre y mujer, los que acompañan los primeros balbuceos, soltando los cabellos al viento, a pesar del horror de las trincheras, los primeros pasos en el lenguaje, cuando nunca olvida el recuerdo, y los diarios señalan que 20 años no son nada ante la perdurabilidad en el aroma del rocío. Las primeras pinceladas en el lienzo ante tangos de boda y tributos saltando mares enlazando viajeros, el verso infantil aflorando en la pupila desconocida al explorar el incierto pero valiente amanecer, elaborando el primer verso, cumplir, llegar a los límites sin discordia, afrontar la cara del adversario, seguir cumpliendo, aunque haya que romper horizontes con el certero disparo de una saeta, y seguir cumpliendo con el tiempo de la siega, la labranza, la fertilidad, el tiempo de una canción y el verso de costado, pudiendo hablar, gozar, leer, pintar, aderezando las páginas por escribir. Los padres del verso, maestros de la vida, limando asperezas en las lágrimas o endulzando la ciaga tarde del desamor, mostrando el nuevo verso en una frase, como diría el poeta Miguel Óscar Menasa: si es posible el poema, es posible la vida. Por lo que la especie continúa en la vereda de otros versos, los más íntimos, los que aman sin condición, entretejidos en la noche al acunar el cielo y el canto de una copla al amanecer, devorando el alma, el hambre, al buscar los vergeles, el pan, la salud, el deseo, el amor. Y la llegada de nuevas olas, aportando nuevos versos, otros campos, llevando desde la cuna el lenguaje perdurable de la poesía a los caminos por explorar, hasta el fin de un recorrido para el comienzo de otra etapa. Siendo esta probablemente el verano de la vida, el ser pletórico, la poesía en ebullición, recibiendo el deseo a flor de piel con todo su ardor en poemas de carne y hueso. Aquí el poeta muestra la exuberancia, la exaltación, la fase en la que se forjan los sueños, vistiendo la esperanza con las mejores galas para cruzar el zaguán, mirando de frente el porvenir. Aquí la lectura del amor y la pasión parece distinta y, sin embargo, ¿cuántas veces se espera la luz intermitente del ya puedes subir? Cuando nada pueda, escribe, escribe, escribe. Para recibir el invierno, escribe versos que caldean el alma. Alguna esquirla de la noche señalará el refugio. La fuerza quisiera tener para no borrar el nombre de la belleza y abrochar el deseo entre las olas de la infancia y la madurez de la palma de la mano, al extender los 5 vértices del amor en una sonrisa escrita bajo la luz de las caracolas. Los amores del verano tan fugaces, pero tan intensos, que sin ellos parece el fin, mas la savia nos acompaña arropando la llegada del otoño.
aunque en algún lugar la añoranza de ternura aparece como el tono de una copla transportando los primeros balbuceos, a veces, una tarde cualquiera, aparece para derrochar todos los versos del deseo, amarrando las hélices infinitamente divergentes sobre la hoja en blanco, dando pincelada en cada botonadura, en cada goce, dejando una gota de rocío en cada poro de la piel. Otras veces la denuncia sobre la destrucción de nuestros cuerpos se hace eco en dogmas, guerra, paz, hambre, mas la voz del pueblo pidiendo pan, emerge el verso al unísono, delatando, tirana, la ignorancia, se hace flor y vuela. Tercera parte, o tercera estación, el otoño. 3 generaciones de libros. Aquí la madurez y parte del saber en la poesía permite al poeta poner la piel en la lucha por lo social, utilizando algunos tintes surrealistas, simbolizando la escena, coincidiendo con la experiencia adquirida después de pasada la efervescencia de la juventud. La poesía sale a la estación del otoño tremendamente fortalecida, con el ímpetu que da el bramido del hambre en todas sus vertientes, amor, deseo, trabajo, educación, con la fórmula de la sensatez para lidiar ante las incongruencias de la plaza de la vida y saber torear, sonreír, poner la nota en el pentagrama cada mañana o poner el punto y aparte cuando el tiempo lo requiere o el vecino te da la espalda. La hora emblemática instala el temblor para sobrevivir al próximo verso. 3 generaciones de libros es el poema que define esta tercera parte de alguna manera. Se podría puntuar como los tebeos, las fábulas, libros de juegos, niños jugando en el patio, o la infancia, o el ayer. Los libros de aventuras, novelas románticas, de acción, jóvenes saltando en busca de su horizonte, señalan el hoy, la juventud, puesto que no se va a volver a ser más joven que hoy, el presente. Y los libros de ciencia, la historia, divulgación, encaminando la sabiduría al futuro, el mañana o los hijos. Así viaja la poesía entre generaciones, hablando de libertad supuestamente alcanzada en la madurez, al recordar algunos pueblos donde la enseñanza resulta de los repiques de campana, señalando la licencia tan enaltecida y tan deseada, y sin embargo tan sometida a los caprichos de pactos inadecuados. Al tiempo la poesía recibe la maestría al alcanzar la vista a más de un horizonte, sintiendo que la unidad desaparece para dar paso a la pluralidad y no creer que la grandeza pueda enaltecer la mediocridad. Reconocer que huir de uno mismo es imposible es como luchar por salvar las almas a la deriva sin que nadie lo pida y curarse de humildad tomando las palabras más pobres, como diría el poeta Germán Pardo García, al preparar la poesía del hombre nuevo, alcanzando la voz del pueblo. La cuarta parte o estación, el invierno, el sosiego que da la erudición, el recorrido trazado, la templanza de la mirada sabia puesta sobre el papel escrito, bien podría estar en clínica de la vida. El poeta, aquí con la destreza alcanzada, siguiendo la tendencia surrealista y el verso libre en su mayor parte, reconoce que hay en cada sujeto un poeta
y con su propia experiencia como trabajador que lucha por su comida, da comienzo a nuevas etapas, nuevas enseñanzas, con el aporte que da la ciencia. En la clínica de la vida se ensaya varias veces el adiós, en diferentes escenas, siendo el primer ensayo impactante, como el primer balbuceo de la poesía ante el sollozo de una infancia, o la prímula mirada en el latido del adiós, poniéndose en la piel del soldado y renunciar a lo cotidiano, llevando un verso sostenido en el lento suicidio, haciendo revocar tal decisión y luchar por la pequeña patria de cada uno. Otros ensayos como el rescatar la lealtad, tan vapuleada en las declamaciones del dolor en el enfermo de medianoche, al no tener la palabra precisa. El que quiere huir de su propia cárcel, explorando el murmullo de la multitud, al escuchar la sentencia, creyendo amar la verdad. También se ensaya la bienvenida de la poesía, poniendo paz donde hay guerra, desrealizando el exilio o el exterminio de los pueblos al elaborar su almuerzo cada día, al construir la historia y sostener el amor en un verso. Y se hizo la voz. Poesía, máquina del tiempo, voz. Gracias. Gracias a todos. Y les dejo con Carlos Fernández, el autor. Bueno, agradecer en primer lugar a los organizadores de la Casa Museo José Zorrilla por recibirme por primera vez en este emblemático y bello lugar. Si en finales de julio que estamos, con el calor que hace, ustedes han tenido la energía para venir hasta escuchar un recital de poesía, es que algún interés deben tener con la poesía. Digo esto porque si se animan a hacer alguna pregunta, yo no sé si la podré responder, pero la podemos entre todos desplegar por lo menos. He hecho una selección de poemas de los diferentes apartados para irritarles un poco, para excitarles un poco. Vamos a ver si lo consigo. Porque si uno va a ver una película o una obra de teatro o un recital de poesía y cuando sale por la puerta habla de nada, es decir, no hablas de la obra de teatro, no te ha sugerido nada esa película, no se ha movido nada en ti por ese poema, no sabe uno dónde ha estado. Bueno, en algunos momentos voy a pedirle a algunos de los integrantes del taller de poesía que me acompañan desde Madrid. Venimos desde Madrid. Esta mañana hemos entregado unos libros en la sede social del Real Valladolid, Club de Fútbol, para poder colaborar desde nuestro lugar para que el Real Valladolid se mantenga en primera división, porque es el único equipo de Castilla y León que va a jugar el año que viene en primera división, se tiene que mantener. Tenemos que colaborar todos. Bueno, dicho esto, vuelo solo entre mis recuerdos. En la meseta castellana los recuerdos se mueren de sed. La voz de abuela acarrea entre las espigas del estío mensajes de guerra. La realidad del ciprés cimbreando la noche
Cruje sombras en los nichos huecos de carne, esperando, disfrazada de viuda, los despojos de la muerte. Ella, señora de altillos, atusaba su negra melena de libertad y, abanicando el torso ceñido a la magia de la cintura, hilaba sobre las huellas del suelo el compás de la ilusión. Cuando los aviones, abuelo no dormía, tejía paños verdes para camuflarse de vegetal en el bosque. Y cuando llegó la Carta de América, su frente envejeció de súbito, las manos de papel temblaron por no enfurecer a las estrellas que los niños cantaban en el patio. Solo la parra escuchó el llanto. Vuela ahora el juego del triple tirabuzón, jugando con las nubes estas prímulas que tararean mis labios de noche en tu valle. La voz del horror acarrea mensajes de guerra. Tapicé las paredes de poemas, ubiqué sacos de centeno en las trincheras y esperé. Hoy, el otoño anuncia lluvia. Miren, hace un calor insoportable. Si se esperan a aplaudir todos juntos al final, no importa tampoco, ¿eh? Digo, es una gimnasia, aplaudir es un ejercicio. Este poema está dedicado a... Buenas tardes, señora. Este poema está dedicado a Baudelaire, uno de los que yo considero maestros míos en la poesía. Lo titulé San Carlos Borromeo. Oh, tocayo infectado de viruela en los ojos, al saludar tus manos de penumbra un crujir de naipes encartan los alucinados dátiles del desierto. Oh, jinete atorado entre bridas de arena ardiente, qué inminente terraplén los pasos de la burla sin bastón en las cataratas del clérigo. Leyendo el santoral de noviembre, crepitan las flores en la hoguera del mal, y el maniquí del tiempo gira historias del Averno como el estuario de un río sin final. Arañé con tus versos el portalón del amor, nada murió. Trepé las murallas del infiel, los calabozos, horadé con el tenedor de la libertad. Arrodillado besé tus muslos de sacristía y nada nació. Secuestrado el futuro pulgar de la amnistía y prostituida convenientemente la solidaridad, se detuvo la locura en la frontera de la cultura. Documentos. Muestre sus documentos. Y el corazón aceleró su ansia de flecha. Las manos disiparon las nubes de aduana y en perfecto extranjero interpelé. Ella es una mujer. Yo, uno de sus hombres. ¿Qué más quiere saber? ¿Qué dijeron? ¿Les gustó? No. Sí, sí les gustó. Bueno, un poema erótico. ¿Se animan con un poema erótico? Sí, ¿no? Ustedes saben que el poeta es uno de los mejores ladrones del mundo. No lo saben, se lo digo yo. Ladrones hurtadores, ¿no? Porque no utilizan ningún tipo de violencia. Claro, porque el poeta utiliza sus vivencias como materia prima, pero si le cuentan una historia, también la toma robada, ¿no? Y esa materia prima, trabajada con los instrumentos con los que se trabaja la poesía, generalmente la lectura de otros grandes poetas, produce como efecto, si está bien escrito, un poema. Entonces, yo aquí robé. Anoche
no pude nada. Anoche no pude nada. Cerraba los ojos y todo era sismógrafo buscando piel. Sabía esperar la llamada del deseo, la rendición de las manos en la tregua insaciable de las caderas cuando la música se hace violín en tus labios y ataca para siempre la fortaleza de mujer herida, que después, a la voz de Sésamo, todo huye en el sueño. Anoche no pude nada. Furioso, cual prisionero atado de espaldas a la luz en mi cueva de bucanero, iba y volvía violento como una soga. Sumergía mi cabeza en el recuerdo. Leía los malditos. Abordaba todas tus riberas con los ojos cerrados sin nada. Es fácil imaginar el color de tu cabello y la ausencia exacta de mis pulgares jugando el triángulo en dirección al monte, donde todo acaba y sin embargo no llega el rasgo indivisible para depositar en tu vientre el antídoto de vuelve a entrar, amor mío. Fantaseaba en silencio sentado a tu lado un delirio de amor. 50.000 jóvenes en un estadio y nosotros en el escenario. Amada, anoche no pude nada. Miraba los tesoros de anteriores conquistas, el brillo en las camas del pasado, los renglones torcidos del adiós y solo escuché una sentencia. Una voz de fuego que susurraba: escribe, escribe, escribe. Comienza escribiendo, por ejemplo, anoche no pude nada. Muchas gracias. Unas esquirlas. Nah. Esas noches que no puedes dormir y que le echas la culpa al colchón, o a la parienta, o al pariente, o a los problemas. Yo me suelo levantar y me pongo a escribir. Y me voy a la cama y me quedo dormido. Es un hipnótico. Miren que yo estudié medicina y es uno de los mejores hipnóticos que hay. Leer o escribir por las noches. Esquirlas de la noche. Una esquirla. Ella, la que cura a los enfermos, ama el plural, cosiendo perneras al delantal que levemente acaricia al despiste, y canta cuando llega la elegancia al corazón de manzana que todo hombre tiene como flecha en su íntima mujer. Una segunda esquirla. Escribo y lloro. Lloro y escribo a la vez como un hombre y una mujer. Una tercera esquirla. Cumplir. Seguir cumpliendo y con los fantasmas del pasado, conversar escribiendo. Para el siguiente poema, Yosune, ¿me acompañas, por favor? Yosune Castellano es una de esas profesoras valientes. Digo profesora porque ella es profesora y psicopedagoga y no sé cuántas cosas más, pero no leía poesía y entonces empezó a leer poesía, a escribir poesía, y es interesante, sus alumnos son más tranquilos en las clases cuando le lees poesía. ¿Estoy exagerando? Los alumnos están más tranquilos, rinden mejores notas cuando uno comienza a dar una clase leyéndole un poema. Esto no es un invento de Yosune ni mío. Ya hace 30, 40 años en las fábricas se hacía. Se empezaba leyendo un poema por altavoz antes de que los obreros empezaran a trabajar.
y disminuía los accidentes laborales. Pero no esperen que ningún gobierno, ¿no?, de esta orden, no lo esperen, aunque sabemos de los efectos que tiene, pero no esperen. Pero ya que ustedes son amantes de la poesía, por lo menos rescatarlo. Nos va a leer un poema que se titula Amores del verano. Hijo, no busques en el lujo lo imposible, encuentra el sencillo goce de hablar, custodiando de noche la suma, sin mirar de frente el sol. No busques locuras foráneas ni traiciones de barrio, al jornal del estudio articula con trabajo el deseo, mirando de frente la muerte. No busques hombres fáciles, accesibles al desaliento. Sí, 5 pinceles repiquetean el bronce campanario, como las castañuelas de marfil sobre el longevo piano, pinta sonrisas para todo el vecindario. No olvides sonreír a tu hermana humanidad. Y cuando no puedas más, en el último peldaño de la voz, con un sí sostenido, allí donde duermen las golondrinas del tiempo, encontrarás un libro. Ábrelo. Conocerás veranos repletos de rumores, de escarcha en las pestañas y sudor en el alma, veranos como hornos sin fondo ni sombra, veranos sin cartas desde la playa del amor, veranos de viento inolvidable en el pecho descubierto, como alfombras voladoras que desnudan el cuerpo y disfrazan el deseo apache con lunas rojas de carmín en la pechera. Amores del verano, hijos y libros que al crecer alejan de la frente el sol del pasado, el imposible paso atrás. Gracias. No nos educan para leer poesía, ¿eh? No nos educan tampoco para bailar, ni para cantar, ni para gozar. Nos educan para cumplir, para atarnos los cordones, para saber leer un reloj, para decir buenos días. Por cierto, felicidades a todos los abuelos presentes en la sala. Claro, nos educan para leer, pero no nos educan para gozar. Sin embargo, en cada uno de ustedes hay un poeta. En cada uno de ustedes hay un poeta. Como yo estoy seguro que todos ustedes sueñan. Absolutamente todos. Y no conozco a ninguno de los presentes. Pero estoy seguro que todos ustedes sueñan. Es muy fácil. El sueño es un fenómeno universal. Todos soñamos. ¿Qué hacemos con los sueños que tenemos? Eso es otra historia. Que, por cierto, mañana vamos a hablar a las 10:30 de la interpretación de los sueños. Están invitados. Y vamos a tratar ese tema. Pero decía esto porque en todos ustedes hay un poeta. Si se animan a leer y se enfrentan a la hoja en blanco, que hay que tener un poco de valentía para enfrentarse a una hoja en blanco, porque lo que aparece no tiene que ver con uno. Lo que aparece en la hoja en blanco no tiene que ver con el poeta, tiene que ver con la poesía. El poeta la poesía le pide la mano prestada al poeta. Y escribe. Como está presente pone su nombre, porque el ser humano siempre es muy narcisista. Entonces como aparece eso dice, me gusta, le pongo mi nombre. Pero lo ha escrito la poesía. Hay que tener la valentía, ¿no?, el narcisismo, rebajarlo un poquito para que la poesía, si hemos leído, si no leemos, si no trabajamos con los poetas, de nuestras propias tripas salen gases y poco más. Sí, poco más. Pero si leemos, si nos dejamos trabajar, con la música ocurre lo mismo, ¿eh? Con la pintura ocurre lo mismo. La función poética está en cualquier acto humano. La poesía es la forma más perdurable del lenguaje.
Si un niño tiene problemas para recibir el pecho de su mamá, muy sencillo. Que a veces los niños tienen muchos gases, flatulencia, la mamá está nerviosa. Muy sencillo. Léanle el poema a la madre antes de dar el pecho. El niño no se duerme, pues, léanle un poema a los padres antes de llevar al niño a la cama. A los padres, no al niño, a los padres. Y van a ver cómo ese niño se duerme plácidamente. Hagan la prueba. Esto es gratis, ¿eh? Si después funciona, me pueden escribir. La sensatez de la fórmula. Pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Por 10 euros respondo preguntas. Mira, la señora se ríe, le ha parecido barato. ¿Que 10 euros? Soy yo. La sensatez de la fórmula. Sangra la Virgen, conjugando las vocales de la muerte, cuando sol y sombra juzgan la suerte del torero a las 5 de la tarde en el albero. ¿Cuál será tu anhelo en el brindis, mujer? ¿Cuál tu implicación? Si de luces te adorna un traje y en el centro del coso te plantas, si en las gradas un paso doble de corneta y tambor llora, si del portón un gran bufido surge, no lo dudes, te corresponde lidiar de maestro con el astado. No hay confusión posible. Abre bien los ojos y el cuerpo sea invisible en cada preciso capotazo, para que la muerte pase de costado en la Verónica del Olé. No te hagas carne de préstamo, ni te juegues más de 7 veces la vida. Cornadas y lotería, al más pintado le traen, aunque tengas buena cuadrilla. Ojo con querer saber. Es ley la fórmula en su aplicación exacta, y sigue siendo ley cuando se hace trampa. Ustedes aplauden porque me conocen a mí. Son las primeras en aplaudir. Ah, ya se ha leído el poemario, ¿no? Ya saben cuándo. Bueno. Para el siguiente poema, Gloria, ¿me acompañas, por favor? Volviendo de París. Botas negras atadas con cordeles rojo amianto me llevaron como el mercurio a la cumbre donde la fiebre conversa con el astro rey de la noche sobre legendarias historias de amor que nunca contaré. Oh, farolas de París, si tu luz no me hubiera cegado. Mi perfil es una capa negra cosida a mano con ribetes de oro y un botón de marfil es mi carácter, custodiando la daga oculta del traficante de sueños que osara arrancar de mis labios tu residencia en mis versos. Oh, París, si te hubiera conocido el siglo pasado. Trenzas longitud cintura, rosada tez de tersura luna, blanco en lo sutil las manos, y como corresponde al terciopelo, tu piel era el castigo del nunca volver. Oh, París, si te hubiera visitado el siglo pasado. Pero nada de eso sucedió. Las jaulas de hierro, el ferroviario destino de la pasión, la calle estrecha donde te besé de penumbra en la boca,
la farola donde me fumé la vida esperando la luz intermitente del ya puede subir, se fue a trabajar. Oh, París, tantas heridas consumí el siglo pasado. Ninguna fotografía conservo de aquel lunar tuyo, cerca de la comisura donde mi sed te vencía. No hay rastros del cordel de tu corpiño que tantas veces marcó las falanges de mis dedos hambrientos. Nada queda de mi capa ni de mis botas de gato atadas con un cordel rojo amianto, maullando en la calle estrecha reflejo de la farola, encendiendo todas las cerillas menos una. Oh, María, la vida me enseñó a fumar el último cigarrillo en compañía. Yo tuve un maestro que me decía, Carlos, yo estaba estudiando entonces medicina, me decía, Carlos, cuando tengas comida o dinero, repártelo de la mejor manera posible. He invitado a comer muchas veces. Alguna vez he ofrecido algo, mucho dinero no, pero me llamó la atención que esas dos cuestiones, la comida y el dinero, ¿no?, aprender a repartirlas correctamente. Y esto tiene que ver con el poema que voy a leer ahora. Yo he nacido en Madrid hace 60 años, pero toda mi familia es maragata, de León. Los repiques de campana. Elevando al cielo su gallata de negrillo, dijo el sabio subido al carro de madera: declaro inaugurada la cosecha. Ahora los aperos de labranza comenzarán el baile de los brazos tornasolados en el seco aire de Castilla, como un juez severo y preciso sobre el cuello tallado de la espiga. Las cuadrillas de hombres serán festejadas con un botijo de agua fresca cada hora de sol, cambiando turnos en el girar de los mulos en la trilla, cuando se confunda hambre y sed en la era sobre la camisa empapada del más no poder. Las mujeres, con su presencia de mandil y zueco, aseguran merienda y siesta bajo el roble o la encina, según el estado viril, después de la misa. Todo mozalbete pronto aprende en la meseta las normas de convivencia en el pueblo: cerrar la cancela al salir de la huerta, no hacer leña del árbol por el rayo hendido de cuyas raíces no fueras el dueño, usar la guadaña sin elevarla un palmo del suelo, y los sutiles repiques de campana llamando a fiesta, funeral o fuego. Un día me dijeron, ¿y si tuvieses una varita mágica, qué pedirías? Y entonces escribí este poema. Si les dieran un deseo, si les concedieran un deseo, ¿qué pedirían? ¿De qué quiero o me gustaría huir? De los muertos me asusta la guerra.
el arpegio violeta del silbo silencio y la mutilada armonía del único superviviente libre, el humo. De los vivos me asusta la imagen de padre en el espejo, el bigote fino de poblado castaño en el valle y un arrebato de campanas señalando el fuego. Después burlé todos los carceleros, escapé de las agujas, hurté cancelas como doncellas de plata y deshice con los pulgares el amor. Las batallas perdidas del abuelo y el truán canto del recuerdo construyeron una memoria que puedo con alegría recitar. Esperé sumergido entre los libros el bombardeo informativo, cual aviones de papel invadiendo nuestra alcoba con misivas de rendición por la costumbre de nacer en algún vientre del sur. Ahora, todo el futuro me busca. Las rotativas escriben mi nombre en las portadas con retratos que no pueden huir de los triunfos. La voz recorre olímpica y virtual el norte de las manos que insolentes en la belleza de tu pecho pernoctan sigilosas el último naufragio. Me gustaría y quiero huir de lo mismo. Sin embargo, los censurados documentos coinciden en las huellas digitales de un extraño que porta el mismo nombre en la solapa del gabán y reposa mi talle de cera en el museo. De lo único que no se puede es huir de uno mismo. Es lo único que no podemos, huir de uno mismo. El resto, todo el resto es posible. Bueno, ya estamos entrando en... Estamos acabando el tercer apartado. Que, por cierto, quiero hacer un comentario sobre la presentación. Gracias, Gloria. Se ve que has leído el libro, porque si no es imposible escribir esa presentación. Este libro no es la primera vez que se presenta y las diferentes presentaciones que se han hecho del libro son todas diferentes. El libro es el mismo, pero el lector cada vez es distinto. Si todas las presentaciones hablasen de lo mismo o solo de una cosa, malo. Pero si salgo de una película y uno me habla qué buena la fotografía y otro se quedó con el guión y otro se quedó con un actor secundario, ¿no? Entonces es que hubo película. Eso me llama la atención. Bueno, a ustedes no sé si les ha pasado alguna vez, a mí sí. A mí me ha pasado alguna vez, esto que les voy a decir. No sé si a ustedes les ha pasado. Soy un votante arrepentido. Pisoteo las flores del jardín vecino con precisión de zapatilla juvenil. Disecciono mariposas con alfileres de novia y la luna prometo como el amor jura silenciosa compañía a la sombra en la garita. Hurto caramelos. Sin violencia no es robo. Interpelo al compañero con intriga sobre cualquier plagio para colgarme una medalla en la urna. Represento ofensas y traiciones cual bufón en la corte con vítores de libertad y hasta prometo marcar goles. Ahora soy un votante arrepentido. En el destierro me confundió la arena y las huellas son hoy azules mares de plásticos. Nadie me conoce en la calle donde nací. Uso botas negras, gorra de lana y guantes del desván. Un libro me puso en la pista de tu sonrisa. Consulté con pitonisas, chalanes y jueces sobre ética. La justicia, como un atronador silencio, susurraba: arrepentido estoy, señor gobernante, de cobardes y mentirosos estafadores de la ilusión. En este renglón
depongo mis armas, estas castañuelas, la dulzaina y el tambor. La voz es del pueblo y los votos, canciones de libertad. Bueno, entramos en el último apartado. Qué lugar tan precioso. Felicidades. Sí, adelante, llegan justo a los mejores poemas. Soy un trabajador, lucho por mi comida. Soy un trabajador, susurraba subiendo las escaleras vacías de la noche. Al abrir la puerta de su hogar, los hijos le abrazaron las piernas y con la angustia del hambre trepaban por su cuerpo abandonado buscando el abrazo del pan. Desde el patio, la sombra de ropa colgada en la azotea bailaba como una mujer solitaria con la luna. Soy jornalero del deseo, mascullaba después de cenar y desanudando la corbata negra sobre las sábanas, deslizó su espalda en un sueño. Hoy, mis brazos luchan por la comida de los cuerpos desnudos. Mañana, en el cobertizo, buscaré la herradura del azar y allí donde la hoz oxidada nada cortase, seré un cuello de trigo limpio. Ajustó las manos sobre la cremallera del tiempo y escuchando el latir de los recuerdos despertó antes que el primer rayo de sol impactara en su rostro. Conozco faenando todos los disfraces del apetito. La micra distancia de los labios prohibidos y la vertiente del menú en los generosos pechos de una tierra que solo muere en edad anciana. Somos un ejército de palabras y luchamos por la comida, retumbó el eco del pueblo. Esther. Gloria Gómez, que ha presentado el libro, y Esther Núñez y otra compañera, Maribel Domínguez, han publicado recientemente el poemario Nombre de Mujer, que se va a presentar aquí dentro de unos meses. Son tres mujeres, trabajadoras, que viven en el mismo lugar y que se ponen de acuerdo para escribir un libro. Hecho insólito, al menos en Alcalá de Henares. Página 70. Para un coordinador de poesía, ya que uno acepta que ha tenido maestros, y el que no acepte que ha tenido algún maestro, el que crea que es autodidacta, que él solo ha conseguido, no sé cómo habrá hecho. Yo acepto haber tenido maestros. Acepto tener iguales, tener semejantes, tener compañeros, y acepto tener alumnos, jóvenes, ¿no? Y este libro, este poema habla de ello. 3 generaciones de libros. Con los brazos del lampadario que la costumbre alumbra, alejo mi suerte de llanero solitario y tomo la senda arada. Tropieza el rostro con la brisa del nuevo otoño y sin afán me digo, 3 generaciones ya perduran en las manos soberanas, manos de truhán y delicado siervo de las altas zarzamoras. 3 generaciones me nombran en tu patio de uvas negras. Complacido
observo a los niños saltando la cuerda en la plaza del olvido y escucho sereno a los ancianos taconear con su bastón de mando las 40 en copas. Contra la mano, triunfos, no arrastres. Morir o hacer el amor de pie, aún puede el jornalero que me habita, y sin embargo nadie pudo retratar el goce del último aldeano. Traducido y premiado, la espalda señala el dolor del sur, el que solo la caricia de tus besos calma. Sigue, no cedas la celda al recuerdo, ni la firma al juez del Averno. El poeta no conoce la muerte, no se burla del sol, ni escupe el camino. Sabe que los pasos dados portan el nombre que lo habita. El poeta no especula con galaxia ni universo. Sabe que la mitad del planeta nace muerto y la otra mitad huye en el desierto del hambre. Confiscar la historia es delito. Todo cráneo en la cuneta clama entierro y tintero. Escribo y brindo. No cedo. ¿Aguantan 4 poemas más y acabamos? ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Aunque sea personal. Si estoy soltero o no. Ah, mira, hay sonrisas, ¿eh? Sería algo relevante para ti. Podría serlo. Que a mi edad me preguntaran si estoy soltero, la verdad. Es una broma. No, es un halago. Su pregunta es un halago. Sí, claro. Sí, sí. No es fácil encontrarse con gente inteligente, ¿eh? No es fácil. No tape la cámara porque era el poema que voy a leer. Por este poema me quieren meter en la cárcel, me quieren denunciar. Sí, ya lo verán, ya lo verán. Este poema lo escribí después de haber estado trabajando en un hospital donde yo estudié psiquiatría. Yo de joven era muy ambicioso, muy ambicioso. Y entonces yo estudié medicina y dije, bueno, pero yo quiero ser especialista en salud mental. A ver, ¿qué dice la psicología? Venga, un máster. A ver, ¿qué dice la psiquiatría? Venga, un doctorado. A ver, ¿qué dice el psicoanálisis? Venga, estudiar. Que no me cuente milonga. Yo quiero, a ver, todas esas cosas que dice que trata la salud mental, yo quiero estudiarlas todas, no una. No solo una y decir que esa es la única, la verdadera, la buena. Quiero estudiarlo y después yo decido. Y una vez terminadas mi formación en el Hospital Clínico de San Carlos, donde aprendí muchas cosas que hay que hacer y algunas que no hay que hacer, ¿no? Escribí este poema. Era muy gracioso. Yo trabajábamos en la 8ª planta del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, que es donde estaban ingresados los pacientes psiquiátricos, psicológicos, y después de una guardia en la que uno había estado trabajando 24 horas y salía pues con los ojos un poquito hinchados, sin dormir, sin afeitar, un poco desmejorado, y tocaban la puerta para que el vigilante te abriera, había veces que el vigilante, si no te conocía, no te abría, porque te confundía con un internado, ¿no? Entonces tenían que llamar a los vigilantes que conocían, teníamos la plaquita, llamamos la placa, entonces te dejaban salir. No había mucha diferencia entre los psiquiatras que estábamos trabajando y los pacientes que estaban ingresados. No había mucha diferencia a la mirada del señor de la cancela, ¿no? Primer ensayo del adiós. Visité los tratados de la razón, textos recetados por la cordura y cual testigo fiel anoté en las salas de tortura lo imposible de reproducir. Memoricé los gritos de la ausencia
y el primigenio aullido del olvido en los ancianos que, sin crueldad, mascullaban su vida de árbol inmóvil. Atendí jóvenes atropellados en el silencio de la rebeldía, envenenados adolescentes uniformados de aire familiar por la tradicional guerra de la soledad contra el mundo. Escuché bocas anoréxicas maullando frente al espejo la nada. Voces rotulando el tráfico libre de las almas en las paredes, grafiteros del deseo, putas y neutrones con dardos en los brazos y muñecas atadas por las cicatrices de la magia. Atendí. Atónito, presencié las cadenas de doble hélice, el débil eslabón del fallido, el lapsus del aminoácido. Yo mismo exposé mis prejuicios a sus drogas y habité nocturno en celdas acolchadas de moral por la ideología de tus encantos. El prestigioso confort intelectual y el poder de Dios sobre los otros, con la rúbrica autorización del rey, firmé. Examiné los ingredientes del cóctel, la bella durmiente del principio activo y el castigo por desear contra el cerebro. En el bosque de la ignorancia se valora más la savia de cualquier planta fanerógama que el cloruro sódico de una lágrima o el metonímico deseo de la sangre. Sí, después me encontré con otras cosas más importantes, ¿no? Empecé a descubrir que se curaba más a los pacientes, a todo tipo de pacientes, pero a los pacientes de lo que podríamos denominar la salud mental, se los trataba mucho mejor, se curaban mucho más rápidamente cuando se les escuchaba. ¿Han oído lo que digo? Cuando se le escucha al paciente, el paciente se cura más rápido que cuando lo drogo, lo dopo, le digo qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, dónde tiene que ir. Lo que pasa es que para escuchar a los pacientes, el primero que tiene que hablar es el profesional. Claro. La mayor tasa de alcoholismo, de suicidio dentro de la profesión médica está entre los psiquiatras. Entonces hay que empezar por el profesional. Hay que tener la valentía de ponerse en escena para poder atender a otros. 3 poemas y después si quieren me pueden denunciar, ¿eh? No se preocupen, les digo dónde estoy alojado esta noche, hasta mañana y... Hasta aquí el doctor Fernández diciendo estas barbaridades. Por favor, deténganle. Dormidos exploramos. Con las muñecas atadas al salario del poder, las cucharas recorren los barrotes imperiales declamando la sed de los reclusos. Miserable, ¿qué vas a escribir hoy? Queremos escuchar tus ilusiones de selva y la utopía de los vergeles. Una fuerza misteriosa levantó sus huesos del colchón de hojas indígenas. Con las manos sujetó una armónica oxidada de lágrimas extranjeras y el rencor del silbo dividió el tiempo del amor en un doble espacio. Miserable, deja de estirar los músculos y continúa la historia. Cuéntanos más mentiras sobre los muertos de la noche. Los primeros renglones se deslizan cuesta abajo y a veces te lleva el viento de la novedad, otras se arruga el pasado en la papelera. En el patio de reclusos, el silencio acompaña la narración del miserable. Una tiza blanca dibuja en la pared el plan de huida. Nadie se mueve, todos esperan el desenlace. Los párpados vislumbran el delirio de salvación. La multitud susurra entre sombras y arrastrando los pies.
el carcelero mayor, con sus 111 años de penumbra, tararea canciones de cuna y con paciencia de líder, escucha la sentencia. Bueno, dos poemas y respondo las preguntas que ustedes quieran, o si alguno quiere hacerse con el libro, se lo dedico, si quieren. Y si no, hemos traído unas revistas de difusión gratuita para que se lleven algo a casa. A mí no me pueden llevar a casa, pero una revista sí se pueden llevar. O un libro también. ¿Ve? Sí, sí. Lo social me produjo. Voy a beber agua porque este poema me cuesta leerlo. Es un poema como si me hubiese pasado a mí. Pero todos ustedes conocen a alguien a quien le ha ocurrido esto. Desgraciadamente. Niego delante del pelotón mi ausencia. Dejo a los pies de la tapia mi sombra abatida de pólvora. Me llevo la mirada de vuestros fusiles sin sangre y más alto que la munición vuelo con el disfraz del pueblo, como esos pájaros asustados del estruendo. Las amenazas de madera clavadas en la pared huyeron con el cuaderno de aritmética en las alforjas, con un abecedario, y el viejo mapa en el gabán de los recuerdos con plomo en la cincha. Después de la guerra, todo fue bastante peor. Aún busco libros de la época donde poder leer. Pongo un diptongo en el saludo y azúcar negra al sonar los 3 puntos suspensivos del intervalo. Don Carlos, le esperan en el salón del piano la Santa Inquisición, un puñado de uniformes y el tambor del alcalde. Todo es sueño. La batalla final nace perdida y sin embargo mis manos como hélices de helicóptero pueden enviar reactores de 3 sílabas como la tilde del sable en la nieve al escuchar en torno a la hoguera la última voz que escuchara el abuelo. ¡Fuego! Bueno, último verso. Tenía un poema ahí erótico, pero quiero que lo descubran ustedes en su casa cuando se lleven el libro. Claro, porque que si lees un poema muy erótico, ¿y si no gusta? ¿No? Porque hay muchas mujeres en la sala, siempre pasa igual. En los recitales de poesía, afortunadamente, siempre hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? ¿Lo saben ustedes? En los talleres de poesía igual. Siempre tengo más alumnas que alumnos. Siempre. Afortunadamente ahora hay más mujeres que escriben poesía que hombres que escriben poesía. Porque durante siglos la mujer estuvo maltratada, silenciada, no la dejaban ejercer medicina, ni ser abogada, ni ir al ejército, ¿no? Llegaba su amado y le soplaba al oído. Ay, amor, haz conmigo el amor que quieren mis labios. Y entonces él iba y escribía, ay, amor, haz conmigo, y le ponía el nombre, el varón. Pero la que escribía, la que decía los poemas es la mujer, siempre. Por eso que nosotros los psicoanalistas decimos que se escribe en posición femenina, ¿no? Que hay que quitar la razón de la puerta de entrada y que se escribe en posición... Claro, porque los hombres son muy envidiosos. Las mujeres, y para escribir no hay que ser envidioso. Porque escribo algo, lo doy al mundo y no sé quién lo va a leer ni qué va a hacer con ese material. Si soy muy envidioso, quiero saber qué van a hacer, qué va a hacer. No, oiga, usted se lleva un libro mío, ¿y qué va a hacer? ¿Y dónde lo va a poner? Entonces, no escribes. Y la mujer,
como es la inventora del amor, el hombre es el inventor de la guerra, pero la mujer es la inventora del amor. Entonces, ahora como a las mujeres las dejan hablar, muy poco, no hablan mucho, deberían hablar más las mujeres, deberían hablar más, sí. Yo espero conocer alguna vez a alguna presidenta del gobierno en España. Espero conocer, sí. Sí, espero llegar a conocer alguna. Llegarás a conocerla. Pero en el Colegio de Médicos de Madrid tuvimos una presidenta del Colegio de Médicos, la anterior, buenísima, la mejor, llevo 32 años como colegiado, de forma ininterrumpida, y cada 4 años hay un presidente del Colegio de Médicos. A cada cual peor. Y no me estoy metiendo con los médicos, sino que los hombres, cuando los pones a dirigir, pues a una mujer la dejas dirigir y pone orden y limpieza lo primero. Como debe ser orden. Hombre, un colegio de médicos que haya orden y limpieza es lo mínimo que se puede pedir, ¿no? Y después se remodela la biblioteca, y después se deja que cualquier persona exponga cuadros de conferencias. Buenísima. La doctora Fariña. Un saludo para la doctora Fariña desde aquí. El último poema del poemario. Cultivarse no es cultivar. La fosforera de la esquina cultiva calderilla, vende leña con sus guantes de farola y cuenta cerillas esperando compañía. El pastor de mi tierra cultiva entre melodías y mantecadas poemas sin patria ni bandera cantando las aventuras nuevas. Sin embargo, en mi barrio, la locura cultiva las esquinas del planeta. El maestro llega al poblado y hace de la piedra escuela. El Pajares habla un vergel de preguntas. Marionetas y aviones de papel tiemblan del pupitre a la pizarra, como golondrinas que libres vuelan. ¡Padre! ¡Madre! Hoy aprendí las vocales del amor y las consonantes de la muerte. La tabla del lavadero también sirve para cantar. Las estaciones siempre vuelven y aprender a sumar es cosa de sabios. Hoy cultivé una flor de harina y comieron los gorriones en mis manos. Cultivar el olvido sentado y lanzando una moneda al tablero, saltar cual caballo 2 pasos y uno al lado. Cultivarse en la sombra, y si los dioses quieren tormenta, cultivar bajo tierra gusanos de seda, mariposas para enamorados, y en la división del trabajo cultivar la fórmula de la multiplicación. Cultivar no asegura el trigo. Cultivarse permite el pan. Lo repito, cultivar no asegura el trigo. Cultivarse permite el pan. Gracias. Disponemos de 7 minutos para preguntas. Porque luego a las 9:30 hay otro acto y a mí me gusta ser puntual al empezar y me gusta ser puntual a la hora de marchar. ¿Es usted soltero? ¿Me preguntan por aquí? No, estoy casado desde hace 20 años, con la misma mujer. Con la misma mujer, 20 años después la misma mujer. ¿Considera en un cómputo general que ha sido una experiencia positiva? Mira, yo lo que no entiendo es cómo mi esposa está a mi lado. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo estoy yo a su lado? Lo entiendo perfectamente. ¿Tiene algún hijo? ¿Cómo? ¿Si tenía algún hijo? Sí, soy abuelo. Soy abuelo, 60 años, señora. 60 años. Ya sé que con el rojo es que rejuvenece, pero no se crea. Tengo 60 años. Sí.
Sí, soy un hombre de este planeta, de este mundo. ¿Cuántos años trabajando con enfermos mentales? 32 años. 32 años. Mi papá era pastor hasta los 15 años en un pueblecito de León, donde no había escuela. Y vino a Madrid y dio estudios a sus 2 hijos. Yo estudié medicina y mi hermana estudió magisterio, maestro y profesor a la vez. Y a mí siempre me interesó la cuestión de la salud mental, porque yo pensé, de jovencito, pensé que era raro. Claro, porque me gustaban las chicas, me gustaba el fútbol, me gustaba estudiar y nunca me había roto un brazo, no estaba nunca en peleas. Y yo era raro, porque mis amigos se metían en peleas y a mí las peleas me aburrían. A mí me gustaba leer, me gustaba jugar al fútbol, me gustaba estar con las chicas. No me gustaba tirarle a las chicas de las coletas o insultarlas, me gustaba escucharlas. Entonces era un poco raro. Y entonces dije, Carlos, te vas a tener que empezar a psicoanalizar. Y empecé a psicoanalizar. Primero para curar a mi mamá, porque pensé que estaba enferma, porque yo por la noche escuchaba gemidos. Y yo decía, ay, mi madre está mal. Después descubrí que no, que mi madre y mi papá gozaban. Pero claro, eso uno lo descubre después. ¿Y ya qué haces? Me empecé a psicoanalizar y empecé a atender pacientes. Y llevo 32 años. Me imagino que primeramente sería para autoayudarte a ti mismo. Efectivamente. Por ese sentido de falta de comprensión con respecto a los demás. Muy bien, muy bien. ¿Ves que tenemos un público inteligente? Cuando yo llegué la primera vez que yo conversé con un psicoanalista, me dijeron, ¿y usted qué quiere? Digo, yo quiero atender niños. Me gusta la cuestión del tratamiento infantil. Y me dijeron, muy bien, si quieres atender niños tienes que empezar por los adultos. Y entonces dije, no entiendo. Si quiero atender niños tengo que empezar por los adultos. Y, ya, que tengo que empezar por mí. Efectivamente. Y entonces llegué a mi primera sesión de análisis temblando. Porque ¿qué le cuento a este hombre? Si yo soy tonto, si soy estúpido, si no valgo para nada, si solo he servido para medicina, si soy raro. Uno cuando se analiza descubre que puede hablar con libertad. Nadie le juzga, nadie le critica. Lo único que le hacen es interpretar. Es decir, es como si uno llegase con todas las letras juntas y el psicoanalista te separa las palabras. Entonces uno puede leer lo que le pasa. Antes no entiende qué le pasa. Cuando uno lo sepa, es eso. Somos todos semejantes. Todos tenemos los mismos deseos. Absolutamente todos tenemos los mismos. Nos diferenciamos en cómo renunciamos a algunos deseos o cómo apostamos por esas cosas que ambicionamos. Pero todos deseamos las mismas cosas. Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Una pregunta más y nos marchamos. Sí. ¿Cómo renunciamos a los deseos? ¿Sería a nivel personal o a nivel cultural? O sea, es decir, Europa, América y el sudeste asiático tendrían una forma distinta de renunciar a los deseos. No, muy inteligente la pregunta. Es un público inteligente, eso mismo se lo preguntaron a Freud. Eso, no, es verdad, ¿no? Porque es muy interesante la pregunta que hace. Mañana a las 10:30 yo doy aquí una charla sobre interpretación de los sueños, pero anticipando. Cuando Freud descubrió la interpretación de los sueños, Freud era médico, neurólogo, hablaba 7 idiomas, era profesor universitario, estoy diciendo época victoriana, Centro Europa, quiero decir una persona formada, y estudiaba con Charcot, con Breuer, y había pacientes que no se curaban con la medicina, y entonces decía, mándaselos a Freud, los raros, mándaselos al psicoanalista. Entonces él descubrió un fenómeno universal, no algo que le ocurría a los enfermos mentales, sino algo que le ocurría a toda la humanidad. Y entonces se escribió la interpretación de los sueños, por ser los sueños un fenómeno universal, donde explica los mecanismos de todo el funcionamiento psíquico. Y, por ejemplo, los ingleses decían, bueno, eso que usted dice de los sueños le ocurrirá a los niños, eso de la sexualidad infantil le ocurrirá a los niños austriacos, porque aquí en Inglaterra ocurre otra cosa. ¿No? Por eso está muy interesante su pregunta. No, esto de lo que yo estoy hablando es un fenómeno universal. Otra cosa es la cultura, otra cosa es la sociedad. Renunciar, tenemos que renunciar todos, o tenemos el derecho de renunciar todos, a las mismas cosas.
que es una sexualidad infantil que vive en nosotros. Claro. Todos somos un poquito fóbicos a algo, todos somos maniáticos con algo, todos somos histéricos con algo, todos somos obsesivos con algo, todos somos raros con algo. Todos tenemos un botón que si te apretan el botón, ¡ay, cómo te pones! Todos tenemos un botón. Y el que no tenga botón, le llevamos al museo, ¿eh? Todos tenemos un botón. Entonces, es un fenómeno universal. Lo que ocurre aquí es muy interesante, porque los mismos, y ya con esto nos marchamos, los mismos mecanismos psíquicos que intervienen para la producción artística, o para estudiar, o para gozar, los mismos mecanismos son los que intervienen en la locura. Son los mismos mecanismos que intervienen en la fobia, en la histeria, en la neurosis. Son los mismos mecanismos. Entonces, ¿usted piensa que sería positivo utilizar el arte, todas las expresiones artísticas, como medio curativo hacia las enfermedades, fobias? No, está bien la pregunta. No, como medio curativo no. Se ha utilizado, por ejemplo, hay gente que viene al taller de poesía mío y dice, entonces si aprendo a escribir esto me va a servir para contar mis cosas y voy a estar más tranquilo. No, como método terapéutico curativo no, al revés. Si la ideología de nuestros gobernantes considerase que todos tenemos derecho a pintar, a escribir, a bailar, si en todas las escuelas esto se impartiera, si todos los docentes supieran leer poesía, que no saben leer poesía, ni todos los médicos saben leer en voz alta, ni saben pintar, ni saben componer. Si los gobernantes dijeran, declaramos derecho universal, que todo el mundo lea, escriba, coma, tenga techo, entonces habría más músicos, más pintores, más artistas, más científicos. No llevarles a pintar para que estés tranquilo. Porque no es que cuando estás pintando no estás tranquilo, sí, pero cuando vuelves a tu casa, vuelves con tus fantasmas. No la pintura como efecto, no, la pintura como algo creativo, la música como algo creativo. Tenemos que atender a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, a nuestros docentes, a nuestros médicos, para que difundan a la población. Por favor, no pertenezco a ningún partido político, así que no me propongan como alcalde de Valladolid ni aledaño. Voy a decirles que no, no, nunca he pertenecido a ningún partido político. Sí, pero no podemos negar que hay un trasfondo terapéutico. Sí, claro, sí. Todos los pacientes, todos los pacientes que se psicoanalizan, hicimos un congreso internacional hace muchos años sobre la depresión y había 50 ponentes y cada ponente traía un caso clínico sobre la depresión. Todos los casos clínicos eran diferentes, de diferentes países además, pero era muy interesante que cuando se escucha al paciente, cuando se utiliza una herramienta adecuada, de la primera a la segunda consulta había mejoría en todos los casos. De la primera a la segunda consulta. Y después se resolvían todos de manera diferente. Ninguno de mis pacientes se parece a ninguno de mis pacientes. Ninguno de los alumnos del taller escribe de forma parecida a otros alumnos del taller. Aunque leamos los mismos poemas, todos escriben de manera diferente. Sí, claro. Yo a ustedes aconsejo que a sus hijos, a sus nietos, a sus maridos, les regalen un libro de poesía. Les compren una entrada para el teatro. Cuando esté el marido o la esposa en casa así un poco tristón, en la mesa del salón, hagan esto, ya verán, háganme caso. En la mesa del salón, donde él pone los pies, una hoja en blanco, un libro de poesía y un bolígrafo. Y no digan más, dejen eso ahí. Porque ese libro de poesía, que al principio no lo va a mirar, que después va a decir esto qué es, va a terminar leyéndolo, va a terminar abriéndolo. Y va a terminar pintando un garabato. ¿Qué pasa? Que no nos educan para eso. Dos últimas preguntas por 10 euros. ¿Usted qué opina? Decía Enrique Javier Poncela que la mayoría de los sueños en la vida no se realizan, se roncan. Sí, es verdad. ¿Qué opina al respecto? Que es correcto lo que decía Javier Poncela. Porque el sueño que tenemos cuando nos despertamos no sabemos todavía lo que es. Freud dice, el sueño es como una realización de deseos
sexuales infantiles reprimidos después de ser interpretados. Después de ser interpretados. Antes de ser interpretados no sabemos lo que es. Cuando me despierto le digo a mi señora, anoche soñé que te mataba. Me mira así y le dice, hoy come fuera, ¿no? No sabemos qué significa sueño hasta después de ser interpretado. Por eso que estoy de acuerdo con Javier. Ronco. Tuve un sueño, no sabemos lo que es todavía. No sabemos. Hay que interpretar el sueño, si no, no se sabe. La última pregunta que vienen vienen a buscarnos, que hay todo esto ahora. ¿Cómo? Me dice aquí la directora general que recuerde que mañana a las 10:30 vamos a impartir una conferencia sobre la interpretación de los sueños donde vamos a tratar estos temas. ¿De la mañana? 10:30 de la mañana. De la mañana, sí. ¿Está la sociedad española mucho más desquiciada que hace 20 años? Y en su caso, ¿por qué? Sí. Ha aumentado, es que mire, en España llegamos, fruto del trabajo de muchos trabajadores, de muchos colores, porque el que diga que la izquierda o la derecha trabajaron mucho de todos los colores, en España llegamos a tener, y se me pone una ronquera de odio, sí, porque se me pone una ronquera de odio, llegamos a tener una sanidad universal. En España había turismo sanitario, teníamos una sanidad universal, teníamos unos, ¿no? Y teníamos un derecho a la educación, cuando veníamos de donde veníamos. Y sin embargo, cifras del ministerio, cifras oficiales, dicen que en la actualidad, en España, hay más de 800.000, repito, 800.000 analfabetos funcionales. ¿Qué entendemos por analfabeto funcional? Aquella persona que no es capaz de construir una frase completa con sentido. O que no es capaz de, cuando le das una noticia de 2 renglones, saber interpretarte. 800.000. Entonces, estamos peor que hace... Sí, estamos mucho peor. Aquí el señor, que no conozco de nada, que no es mi apoderado ni nada, dice que mucho más. Sí, estamos mucho peor. Claro, es verdad. No a ese nivel, pero... Los médicos hemos visto recortar, que nos recortan, por cuestiones económicas, que es mentira, y esto lo decide delante cualquiera, que es por cuestiones económicas, sino es por cuestiones ideológicas, una cantidad de pruebas que antes se realizaban a la población española, se la trataba, había una cuestión de vacunas, un calendario vacunal para los niños, un tratamiento de residencias para ancianos, las mujeres embarazadas estaban premiadas, había un tratamiento espectacular, la formación de los chavales en las facultades de medicina. ¿Puede precisar con referencia a las razones ideológicas en qué se focalizaría? ¿A qué se refiere realmente con las razones ideológicas? Mire, desde la medicina. Sí, desde la medicina. Desde la medicina, que es de lo que entiendo un poquitito, del resto no entiendo nada. No entiendo nada, lo comprendo todo, pero no entiendo nada. Pero de lo mío entiendo un poquito. Me van a llevar preso. Bueno, no importa. Me llevan tabaco, por favor. Usted tranquilícese porque esto es Claro, ya sé. Entonces, mire, la salud en España y en otros países también, en Alemania es mucho peor. En Estados Unidos ni te cuento. Bueno, la salud de Estados Unidos. En España, la salud, ¿sabe usted quién la dirige? ¿Sabe usted quién piensa lo que hay que investigar y lo que no hay que investigar? La empresa farmacéutica. La empresa farmacéutica es la que dice
que ha comprado hasta la empresa cosmética, es la que dice lo que hay que investigar y lo que no hay que investigar. ¿Qué interesa y qué no interesa expender como receta a los pacientes? ¿Qué se pone de moda por temporada? Por ejemplo, ¿qué interesa? ¿Qué interesa recetar o qué no interesa recetar? Hay veces que parece como que un medicamento pues, no es rentable, ¿O qué pruebas se realizan y qué pruebas no se realizan? Porque no tenemos dinero para hacer las pruebas aquí, pero sí tenemos a la sanidad privada, que son los mismos profesionales, la misma formación, pero los dueños son otros. Y entonces, aquí sí hacemos las pruebas privadas. Y lo derivamos porque aquí no hay dinero, pero allí parece que sí hay dinero, ¿no? ¿Y quiénes son los dueños de la sanidad privada? No somos los españoles, que éramos los dueños de la sanidad, éramos los dueños. Entonces, esa es una cuestión ideológica, que no está dirigida por los profesionales, está dirigida por una ideología mercantilista, económica, que es lo que interesa. Nada más. Bueno, señores, y 30 minutos. Mañana a las 10:30 les espero aquí con churros, chocolate y churros. Gracias.